Bienvenidos a este encuentro que nos reúne hoy para conversar sobre la salud e inteligencia artificial. Es un honor contar con la presencia de todas las personas que nos acompañan esta tarde, así como de la presencia de nuestros distinguidos panelistas, expertos y líderes en sus respectivos campos. Vamos a iniciar con don Hugo. Don Hugo, ¿qué va a ocurrir en los próximos 18 a 36 meses con los biomarcadores considerando el alto incremento en su uso y el desarrollo? Para mí va a haber una revolución muy fuerte. Creo que el reto más grande que va a tener es el ser humano, es la aceptación. Como todo en la vida, la aceptación es el 80-90% de las cosas y tenemos que democratizarlo y normalizarlo para el uso. Porque nada hacemos con tener la mejor tecnología si no está ni democratizada ni conocida. Entonces, vamos a ver, hoy hablamos de biomarcadores. En el 2012 comenzaron a salir los primeros estudios de fitoprismografía, me cuesta esa palabra, que era la piel es transparente y se enviaban haz de luz y puedo determinar las pulsaciones. Antes de eso, teníamos que sacar sangre para determinar la cantidad de oxígeno que había. ¿Cuántos acá en el salón hoy en día han usado un sensor de oxígeno en la casa? O su papá lo tiene, o su mamá, cualquier cantidad. ¿Qué siento yo que pasa con los biomarcadores? Hoy tenemos tecnologías basadas en 3 a 5 agrupaciones, que son los medidores básicos, que son 8 o 10, los medidores secundarios, que van asociados a modelos matemáticos o machine learning que ya fueron dados por los doctores. Vamos a ver, cuando yo tomo un indicador, lo multiplico, lo divido, le saco una raíz cuadrada, por decirte algo, no fue porque se me ocurrió, ya un grupo de académicos lo definió. Después de eso sumamos a que muchos de estos indicadores nuevos ya ahora tenemos machine learning o modelos matemáticos, o tenemos OpenAI, Llama y todo, donde hay modelos salvajes de información que pueden tomar esos y extrapolarlos, indicar si tienes este y este indicador, la posibilidad que tengas este padecimiento es alto. Y por último, la inteligencia artificial ahora está logrando tomar toda esta información y dándole recomendaciones personalizadas a los clientes. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos tener telemedicina donde un cliente a 200 kilómetros o a 50 metros está viendo 120 indicadores y puede determinar en un triaje si lo sube a una camilla o lo manda a hacer fila. Hoy son 120. Próximos 18 meses, 300, 500. Es algo que llegó. Muchas veces vamos a Estados Unidos y nos toman la foto. ¿Usted cree que nos toman la foto? Nos sacan biomarcadores. Nos sacan biomarcadores y sabemos la presión, si tiene la pupila dilatada, si está estresado o no está estresado, y pase a segunda revisión. Sí, exactamente. Bueno, sí, la tecnología ha avanzado mucho, ¿verdad? Y esta transformación en el sector salud, en la parte digital, pues ha venido arrasando con todo. Y es cierto, la resistencia al cambio es más que todo por desconocimiento, ¿verdad? Cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Muchas veces escuchamos, vemos y no sabemos cómo funcionan, entonces eso genera un poco como de rechazo o de temor en la población. ¿Cómo pueden los biomarcadores y la telemedicina transformar las listas de espera en los sistemas de salud como la Caja Costarricense de Salud? Mira, yo creo que si en 30 segundos te puedo dar 120 indicadores, que creo que son más de los que los hospitales más avanzados tienen en triage hoy, podría realmente determinar si alguien es urgente o no es urgente que sea atendido. Sin contar que podríamos tener baterías de doctores haciendo telemedicina y despachando medicamento sin fila, sin que la gente tenga que esperarse 2 horas ahí o días. Entonces, para mí, el reto está en cómo tomar fondos que hoy tiene la SUTEL con toda la subasta de líneas, donde podríamos colocar e-bikes digitales
en cualquier lugar de Costa Rica. Una tablet tipo militar se puede poner en cualquier lugar y solo ocupa una antena satelital y electricidad. Y podemos atender a personas remotamente. Entonces, para mí sí hay. ¿Cuál es el reto? Confianza, oportunidad y alinear los planetas que cuesta en este país. Sí, yo creo que desde ese punto de vista, pues, tener una relación, ¿verdad?, con la parte pública y privada para mejorar la calidad y eficiencia de la atención médica a nivel nacional podría ser también por medio de convenios, ¿verdad? Sí, yo creo que el gran reto va a estar en que la empresa privada logre apoyar fuertemente al gobierno. Vamos a ver, estas tecnologías ya, otra cosa que pasa, no son caras. Antes hablábamos de dispositivos médicos de decenas o centenas de miles de dólares. Hoy ya hablamos de dispositivos que pueden costar $600, $800 al mes. Alianzas público-privadas pueden llevar a acelerar y, ¿por qué no?, hasta ayuda social. Vamos a ver, sencillamente se pueden levantar pilotos, se pueden hacer ejercicios y apoyar al gobierno y ayudar a nuestra comunidad, porque en realidad que nuestros padres, que nuestros abuelos pasen horas o madrugadas para que le digan que está bien o está mal, es una ingratitud, cuando la tecnología podría hacerlo casi desde un EDUS. Estás en el EDUS, lo abrís, revisás y te asignan la cita. La cita es otro problema, pero bueno, no es de este foro. Sí, definitivamente, pues la tecnología nos viene a ayudar, ¿verdad? Y creo que esa parte de estrategias con público-privado y los convenios pues son muy importantes para nuestro país para poder desarrollar todo este tipo de tecnologías. Don Henry, ¿qué tipo de tecnologías y de IA existen hoy con potencial para aplicar en el sector salud? Sí, bueno, hoy en día existen muchísimos tipos de tecnología. La realidad es que si pensamos un poco en todo lo que es la inteligencia artificial, podemos ver que hace 30 años tal vez se hablaba del concepto, pero obviamente era pura teoría. Hace 5 años ya veíamos que aparecía en muchos lugares, ya sabíamos que los anuncios de Facebook eran cosas hechas con inteligencia artificial y hoy en día ya prácticamente todo tiene inteligencia artificial detrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá o qué es lo que podemos hacer? Efectivamente, utilizar las herramientas que se están proveyendo para poder tomar mejores decisiones. Decisiones no solamente informadas, sino obviamente mucho más rápidas. El ejemplo que dabas del triage, por ejemplo, es excelente. El hecho de saber que en 30 segundos puedo tener tanta información para poder tomar una decisión que tal vez un doctor, aunque tenga muchísima experiencia, no puede hacerlo tan rápidamente porque tendría que ir a hacer análisis, a ver otra información y todo esto. Entonces, por ese lado, sin duda, es una tecnología que ayuda muchísimo a hacer análisis más rápidos, más eficientes y pues obviamente más informados. Hay otras cosas que también pasan en el día a día y que tienen que ver con el proceso como tal que uno realiza. Por ejemplo, en la atención a los pacientes, muchas veces hay pacientes que dicen, es que el doctor ni me vio, se dedicó solamente a escribir en su computadora o en su tableta, lo que sea, o en el papel y no conversó conmigo. Y entonces ahora tenemos tecnologías que permiten, por ejemplo, el reconocimiento automático de las palabras de las personas, pero pensando en que lo que se habla en la medicina es muy diferente a tal vez otras áreas. Hay herramientas especializadas que tienen la capacidad de identificar esto. Entonces yo estoy haciendo un diagnóstico, estoy hablando con el paciente, viéndolo en la cara y de una vez estoy generando la información para que ese diagnóstico quede registrado en mi sistema, sin necesidad de perder el contacto entre el paciente y el doctor. Eso también es definitivamente muy importante y pues por supuesto hay otras cosas que también conocemos, como por ejemplo el uso de inteligencia artificial para poder apoyar en temas de cirugías u otras cosas que también se hacen de forma remota, pero al menos esos 3 temas específicos que estoy conversando son ya una base muy buena para que yo pueda realmente empezar a dar un mejor servicio y tener pues ese nivel de calidad que se espera obviamente con tanta tecnología.
Pues sí, es correcto. Pues uno como paciente le gusta ese contacto, esa interacción con el médico, ¿verdad? Por lo menos el saludo cálido, la despedida y que le pueda explicar, ¿verdad? De forma más de un nivel en que uno pueda comprender qué es lo que está pasando con uno, ¿verdad? Qué es la enfermedad, por qué se da, cómo debo de tomar los medicamentos, y eso se ha perdido un poco, ¿verdad? Desde la perspectiva de integración tecnológica, ¿cuáles son los mayores retos para conectar sistemas de salud tradicionales con plataformas impulsadas por IA? Es algo que pasa mucho y no solamente pasa obviamente en medicina, pasa en todo tipo de negocios, pero algo que a veces uno tiene que pensar es que para poder generar ese tipo de integraciones se ocupa estandarizar, ¿verdad? Se ocupa buscar cómo yo, no solo hoy con lo que tengo a mi última compra, por ejemplo, sino lo que voy a hacer a futuro, adquiero soluciones que tienen ya estándares, que son reconocidos, que son fácilmente entendibles y que sé que la tecnología que viene más adelante va a ser compatible con todo esto que yo tengo. Entonces, lo primero que ocupo definitivamente es tener esa visión de que lo que estoy adquiriendo, lo que estoy comprando, efectivamente cuenta con estándares, no solamente tecnológicos como tal, sino obviamente también estándares que tienen que ver con la seguridad de información. Sabemos que la información de los pacientes es muy importante en términos de que hay mucha legislación que cubre qué es lo que se puede o no se puede saber, por ejemplo, ese tipo de cosas son muy valiosas y todo esto tiene que ser considerado dentro del proceso como tal de la selección de las soluciones como tal. Ahora bien, una vez que tengo las soluciones, pues una gran ventaja que tenemos es que también con las tecnologías actuales cada vez es más fácil hacer integraciones entre soluciones, aunque sean distintas entre sí, ¿verdad? Entonces, acá también la inteligencia artificial va a tener un impacto muy importante porque va a hacer que esa comunicación se haga de forma más natural, de forma más automática, por supuesto, y que se cubra todas las necesidades que yo como organización tengo. Ahí tal vez, solo como referencia, al final lo que buscamos efectivamente con esa integración es que yo no tenga que irme a buscar datos en 1, 2 y 3 y 4 lugares diferentes, sino que pueda haber todo en un único lugar, de forma integrada y, ¿por qué no?, con esos dashboards que le permitan a uno realmente analizar y tomar decisiones inmediatas. Muchas gracias. Bueno, para los 4, desde su experiencia, ¿qué recomendaciones daría a instituciones que quieren iniciar un camino hacia la salud digital? Si me permite, vamos a ver, hay algo que es importantísimo. La salud, hablemos de HIPAA, hablemos de GDPR, de anonimación de datos, es hiperdelicado y es un tema que ya Costa Rica firmó con la OSD y creo que no conocemos ni la mitad de lo que firmamos. 2, muchas veces utilizamos inteligencias artificiales con metaprons, con un montón de cosas más y no sabemos dónde terminan esos datos. Entonces, lo importante acá es entender si tengo control o no tengo control de la inteligencia artificial y si tengo control o no tengo control de los datos y si le puedo asegurar, por ejemplo, a mi cliente que cada 6 meses valido que HIPAA, sus datos no fueron alterados o vistos por alguien. Entonces, por eso es que nosotros también tenemos inteligencias artificiales privadas. ¿Por qué? Porque es la única forma que una organización médica o un banco, que es otro sector que trabaja muy fuerte, puedan estar seguros que sus datos están totalmente anónimos, protegidos y anodizados. Si no, vamos a dañar la tecnología. Te agrego 3 puntos muy específicos. Lo primero es, tenemos que entender que la tecnología es muy valiosa, hace muchas cosas para nosotros y todo, pero la realidad es que para que todo funcione de la forma más adecuada ocupamos cultura. Todo esto se mueve a partir de la cultura, no necesariamente la tecnología. Yo puedo tener el mejor sistema de inteligencia artificial del mundo, pero como comentas, si ese es un sistema que no tiene seguridad, que no tiene forma de separar la información que es pública, la que es privada, de todo esto, pues obviamente vamos a tener problemas. Entonces, ocupamos que la gente entienda qué es
para qué es que se usa todo esto y que le dé realmente el mejor uso, pero a partir de una cultura que todos tenemos que aprender, tanto a nivel de enfermeras, doctores y obviamente también pacientes. El segundo tema que también es muy importante es que tenemos que entender que hay procesos que tienen que ver mucho con la atención como tal del paciente, pero también hay otros que están detrás, ¿verdad? De lo que yo hago en el día a día, y tal vez no necesariamente esa atención del paciente tiene tanto impacto como modificar algo antes. Un ejemplo muy puntual sería, vos hablabas del triage, pero ¿qué pasa si yo incluso antes de algo como eso, por ejemplo, tengo una cita en el hospital para dentro de 2 años, pero ya hay información mía en algún lado que dice que eso para mí es más importante que 2 años. En teoría yo debería tener posibilidades de tener la priorización de atención de casos dependiendo de las características reales de la persona. Eso también es algo muy importante. Y cierro con otro tema que también considero valioso, y es que si uno es una organización que está empezando en todo esto, hacer de todo a la vez probablemente no sea la mejor solución. Lo mejor sería definir 1 o 2 puntos que sean de dolor y que identifiquemos que se pueden resolver más rápidamente, y con eso vamos teniendo un mejor control para poder invertir de forma más inteligente en la transformación. Gracias, Patricia, gracias, caballeros. Bueno, creemos que la gestión del cambio es sumamente importante, ¿verdad? Creo que acá todos tenemos en el celular ChatGPT, ¿verdad? Y mucho lo hemos usado. Sin embargo, las personas necesitan familiarizarse con la inteligencia artificial, con las tecnologías emergentes. Entonces, consideramos, y a partir de ahí hemos también, con el equipo que construimos la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial, poder determinar los ejes importantes en la cual podamos capacitar no solo al personal médico, sino también a los usuarios que llegan a una clínica, a un hospital, a hacer uso del servicio médico. Entonces, sí creemos importante que la gestión del cambio, las capacitaciones a los recursos es de suma importancia para que la inteligencia artificial pueda ser utilizada de una forma adecuada. ¿Don Raúl? Sí, yo creo que en general en todos estos procesos de transformación yo los equiparo a una maratón. La IA es como una maratón de muy largo plazo, pero cuando uno va a correr una maratón, bueno, yo obviamente no soy maratonista, pero cualquiera de ustedes que sí son maratonistas saben que se tienen que preparar, o sea, tienen que tener una dieta, tienen que hacer ejercicio, y igual creo que cualquier organización que quiere correr la maratón de la IA a largo plazo tiene que hacer una gran labor de preparación, y es donde quizás a nosotros nos falta más, sobre todo en el sector salud, es todos los temas de lo que hablaba Hugo de la data, es imprescindible. También yo hablaba de que a veces confundimos un poco interfaz con arquitectura, ¿verdad? O sea, la interfaz es la parte linda, es el ChatGPT que ya va a cumplir 3 años y que a todos nos encanta, que es hasta mágico, pero ¿cómo está la arquitectura para crear sistemas de IA realmente con la data nuestra? Entonces yo creo que la gran tarea que tenemos que preguntarnos es qué necesidades de arquitectura necesitamos. Estamos entendiendo como un sistema, quién orquesta esa data, cómo se guarda la seguridad, es una data de confianza. Entonces yo creo que ahí hay una gran responsabilidad de hacer énfasis en la preparación, de alistarnos a correr la maratón de la IA. Correcto, sí. La alfabetización creo que es un punto sumamente importante, ¿verdad? No solamente para la parte de profesionales, ¿verdad?, sino también de la población en general, el saber qué inteligencia artificial utilizar, cómo utilizarla, cómo es que funciona, no solamente llegar y utilizarla, sino, como decía don Pedro, cómo funciona, a dónde van mis datos, como decían también aquí. Es muy importante que tengamos ese conocimiento, ¿verdad? No es de usar las herramientas por usarlas, sino de saber por qué las estamos utilizando, para qué y cuáles son las consecuencias de utilizar la tecnología. Don Rogelio, bueno, nosotros sabemos que Costa Rica tiene un sistema de salud universal, ¿verdad? Y ¿cómo se garantiza o cómo piensa usted que se garantiza la privacidad y seguridad de los datos sensibles en los pacientes costarricenses al ser procesados por sistemas de IA? ¿Y qué estrategias existen para asegurar que las ventajas de la IA no generen una brecha de inequidad entre las zonas urbanas y rurales con acceso a tecnología? Sí, nuevamente creo que no podemos caer en confundir la herramienta con el problema de fondo, ¿verdad? O sea,
La IA per se no va a causar una brecha en la medida en que nosotros pongamos una infraestructura. La brecha está ya, y no precisamente en la IA, está hay datos del MISID que dice que solo el 36% de clínicas en el país tienen un internet arriba de los 10 Mbps. Costa Rica está menor esos datos de HIMSS, que el 12% de hospitales en Latinoamérica tienen nivel de madurez digital 6-7 y Costa Rica no está ahí todavía. Entonces yo creo que tenemos que primero asegurar la infraestructura, la conectividad, y la IA más bien va a potenciar el cerrar esa brecha. De hecho, el día de ayer tuve el gusto de entrevistar a Hugo en el programa de radio y hablábamos de una solución como el espejo inteligente, que puede, o el triage, o varias cosas que más bien podrían facilitar el uso de inteligencia artificial en lugares fuera del GAM. Pero para eso tiene que haber una infraestructura. Entonces creo que hay que ver el problema un poquito atrás. No es la IA la que causa la brecha, sino los tal vez 15 o más años de rezago que podríamos tener en temas de infraestructura y conectividad. Bueno, don Pedro, yo creo que aquí ya la agenda, ¿verdad?, nos viene a dar todas esas posibles soluciones para poder implementar esta inteligencia artificial en el sector salud. Sí, correcto. Creo que el ejercicio que hicimos con varios de los actores acá presentes hoy fue sumamente importante, con el apoyo de la Cámara y de la Academia, pues el definir esta Agenda Nacional de Inteligencia Artificial, en la cual pues tiene sus ejes sobre gobernanza, sobre infraestructura, sobre el tema de alfabetización, también el tener, digámoslo así, un repositorio de proyectos de inteligencia artificial en la cual podamos tener estos indicadores, irlos midiendo, viendo ver el impacto que estos generan, pues es de suma importancia. Pero sí, como dice don Rogelio, al final tenemos que tener condiciones en todo el país, ¿verdad? La infraestructura a nivel nacional es sumamente importante, ¿verdad?, para poder echar a andar estos casos de uso que hemos conversado sobre temas de cáncer, sobre temas de radiografías de tórax, etcétera. Entonces, creo que tenemos un reto importante, ¿verdad?, como sector, de echar a andar esta agenda, ¿verdad?, esta agenda que no solo nosotros, Ministerio de Salud, sino la importancia de tener estas alianzas estratégicas con los actores privados es de suma importancia. Yo tal vez le agregaría algo que es muy valioso, y buscar esos fondos, porque no sé, tú sabes que hay sandbox y hay bastantes miles de dólares disponibles para investigación y desarrollo para crear infraestructura en Panamá y en Guatemala y en Costa Rica, y creo que ahí es donde tenemos que buscar esas alianzas públicas, privadas, ver la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y unirnos todos, porque esto no es el tema del negocio de quién gana más o quién hace mejor las cosas. Tiene un carácter humano muy fuerte, que es el que se tiene que manejar. Bueno, escuchándonos, uno se pregunta, ¿estamos listos ya a nivel de Costa Rica, para implementar IA? Desde mi punto de vista, me atrevería a decir que sí que estamos listos, pero que hay que ir despacio y con buena letra, ¿verdad?, resolviendo todas estas debilidades que tenemos, esas brechas tecnológicas, ¿verdad? Pero creo que Costa Rica sí está lista ya para poder ir implementando poco a poco, ¿verdad? Y lo tenemos ya con lo de la agenda de inteligencia artificial que se está trabajando. Don Rogelio, ¿cuál consideraría que es el principal desafío tecnológico y ético para lograr la interoperabilidad de estos datos y permitir que los algoritmos de IA accedan a información estandarizada y de manera segura? Y si alguien más quiere unirse a don Rodrigo, bienvenido. Sí, yo creo que hay un reto grande de interoperabilidad, básicamente porque en este momento tenemos un sistema que no fue pensado, o sea, desde su creación en la interoperabilidad, o sea, y esto no es una crítica al EDUS, pero en su momento la creación no lo tuvo en cuenta. Y si nos vamos, creo que el primer draft o borrador de un plan de interoperabilidad de FHIR que se hizo este año, o por lo menos desde el año pasado. Entonces yo creo que el reto, y volvemos a caer a lo mismo, aquí se necesitan alianzas público-privados porque es más una gestión política de sacarlo adelante. Entiendo que CAMTIC incluso tiene mapas de ruta y gente que ha trabajado en decir, ok, este es el camino que podemos ir con FHIR. La verdad es que
tecnológicamente se puede facilitar con las herramientas que tenemos, pero yo creo que es más un tema de voluntad, es cómo lo hacemos, y yo creo que va a tener que ser público-privado para hacerlo y para hacerlo práctico. Sí, bueno, vamos a ver, creo que con lo que dice Rogelio, pues sí hemos venido trabajando, ¿verdad? Pues acá están compañeros de CAMTI, compañeros del Comité Técnico de Salud Digital. Escuchaba al viceministro hablar temprano de los esfuerzos que se están haciendo y efectivamente, ¿verdad? Estamos construyendo la guía CORE, la cual también lleva el tema de laboratorios, el tema de imágenes médicas, ¿verdad? Que es lo que estamos trabajando fuertemente, y recientemente hicimos el registro a SNOMED, ¿verdad? El Ministerio de Salud dio este paso, este servidor terminológico SNOMED, y entonces vamos avanzando. Hay diversos actores de acá, del sector privado y del sector público, que se están reuniendo constantemente y pues vamos avanzando con todo el tema de interoperabilidad, en los estándares, en las guías. Entonces creo que vamos dando pasos firmes pero seguros. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero don Pedro, una última pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos para la integración de la IA en el sistema de salud y qué soluciones plantea el Ministerio para superarlos en el contexto costarricense? Sí, bueno, como lo mencionamos, uno de los principales retos es la gestión del cambio, ¿verdad? Creo que también acordamos todos en el equipo cuando estábamos construyendo la agenda que el principal reto tenemos es la gestión del cambio, la alfabetización digital. Hemos visto temas también de los datos, la calidad de los datos, la estandarización es sumamente importante, pero como repito, las acciones se están haciendo, la integración de los actores es sumamente importante y creo que vamos por buen camino. Bueno, muchas gracias por tu participación. Creo que es un aporte muy importante el ver cómo podemos hacer estrategias, ¿verdad? Tanto en lo público como en lo privado, que eso es un pilar que necesitamos para poder implementar la IA, y también ver cómo a nivel nacional el Ministerio de Salud, ¿verdad?, está caminando y se está esforzando para poder tener esta agenda, para poder tener todos los datos necesarios y los principios y los pilares para poder tener esta implementación de la inteligencia artificial a nivel nacional. Muchísimas gracias por su participación y yo creo que… Gracias por habernos acompañado en la ExpoMed HIMSS Central America, edición 2025. Nuestra edición anual de la ExpoMed fue organizada por la Cámara Costarricense de la Salud. Esperamos que nos sigan en redes sociales como Cámara Costarricense de la Salud. Que tengan feliz fin de jornada. Hasta la próxima edición.